Hay cosas que una madre jamás debería verse obligada a hacer por su propio hijo, pero yo lo hice. Y hoy, a mis 65 años, después de décadas de silencio, finalmente encontré el valor para contar cómo mi único hijo me convirtió en prisionera dentro de mi propia casa, y cómo una simple comida lo cambió todo para siempre. Buenas tardes, mis queridos. Mi nombre es Ingrid Alcántara Pérez, pero todos aquí me llaman Doña Ingrid. Nací en marzo de 1959, en un pueblito pequeño del interior de Michoacán, llamado Esperanza, donde el sol partía el asfalto y todos sabían de la vida de todos desde el tatarabuelo. Siempre fui una mujer sencilla, de esas que se levantan temprano para hacer el café y se acuestan tarde después de arreglar toda la casa. Me casé joven, a los 19 años con Romildo Pérez, un hombre trabajador que conocí en una fiesta patronal de la iglesia. Él trabajaba en un pequeño taller mecánico del centro del pueblo. Tenía las manos siempre sucias de grasa, pero el corazón más limpio que jamás conocí. Romildo era de esos hombres que llegaba a casa cansado, pero siempre con una sonrisa en la cara y un cariño para mí. Nunca fue de muchas palabras, pero demostraba amor en los pequeños gestos. Traía flores del camino, arreglaba cualquier cosa que se rompiera en casa, me abrazaba por la cintura cuando estaba cocinando. Intentamos tener hijos por años, pero la naturaleza no colaboraba. Hice tratamientos, recé a todos los santos, prendí veladoras, hice promesas. Romildo siempre decía que, si Dios quería, sucedería en el momento indicado. Y sucedió. A los 25 años, después de 6 años de matrimonio, me embaracé de mi único hijo. Fabián nació en diciembre de 1984, un niño gordito, saludable, que lloraba poco y sonreía mucho. Era mi príncipe, mi tesoro, la respuesta a todas mis oraciones. Romildo se emocionó tanto que lloró en el momento del parto. Dijo que era el hombre más feliz del mundo. Por haber sido tan esperado, tal vez mimamos a Fabián más de lo que debíamos. Cualquier cosa que quería, se la dábamos. Cualquier berrinche, cedíamos. Cualquier problema en la escuela, lo resolvíamos. Yo justificaba diciendo que era hijo único, que merecía toda nuestra atención, que no queríamos que se sintiera solitario. Fabián creció siendo el centro de nuestras vidas. Romildo trabajaba duro para darle lo mejor. Juguetes, ropa, hasta un videojuego que costó casi un mes de salario. Yo renuncié a todo para que él no pasara necesidad de nada. Si sobraba dinero para ropa nueva, la compraba para Fabián. Si había una fruta rica, la guardaba para él. En la escuela, Fabián siempre fue promedio. No era el más inteligente, pero tampoco era tonto. El problema es que nunca se esforzaba mucho porque sabía que si sacaba mala calificación, yo iba a hablar con la maestra, iba a solucionarlo, iba a resolver. Aprendió temprano que siempre habría alguien para limpiar el desorden que hacía. Cuando cumplió 18 años, Romildo intentó incentivarlo a trabajar. «Hijo, ya es hora de que aprendas un oficio, de que te hagas hombre», le decía. Pero Fabián siempre encontraba excusas. Decía que quería estudiar más, que no había encontrado nada que le gustara, que los empleos del pueblo pagaban poco. Yo siempre defendía a mi hijo. «Romildo, deja que el muchacho encuentre su camino. Aún es joven, tiene tiempo». Y así fueron pasando los años. Fabián cumplió 20, 25, 30 años y seguía viviendo con nosotros sin trabajar, viviendo del sudor de su padre. Queridos, dejen en los comentarios de qué ciudad están viendo a esta vieja contar su historia. También cuéntenme sus apodos. ¿No imaginan cómo me calienta el corazón saber que mis palabras están llegando tan lejos? Y si pueden, dejen un me gusta y suscríbanse aquí al canal Memorias de las Abuelas. Eso me da fuerza para seguir compartiendo estos recuerdos difíciles con ustedes. Romildo comenzó a mostrar frustración con la situación. A veces, cuando llegaba del trabajo y veía a Fabián acostado en el sofá viendo televisión, suspiraba profundo y sacudía la cabeza. «Ingrid, el muchacho ya es un hombre, no puede pasar toda la vida siendo mantenido por nosotros». Pero yo siempre encontraba justificaciones. «Está buscando trabajo, amor. El mercado está difícil, al menos se queda en casa, no anda metiéndose en problemas». En el fondo, creo que me gustaba tener a mi hijo cerca, seguir cuidándolo como cuando era niño. Fabián se dio cuenta de que yo siempre lo defendía y comenzó a usarlo a su favor. Cuando Romildo se enojaba con él, venía a buscarme.
Mamá, papá está siendo injusto conmigo. Estoy intentándolo, pero no es fácil encontrar trabajo. Y yo, como la madre sobreprotectora que siempre fui, le creía y lo consolaba. Las peleas entre padre e hijo se volvieron más frecuentes. Romildo veía a otros hombres de la edad de Fabián formando familias, comprando casas, siguiendo adelante con sus vidas, mientras nuestro hijo seguía sin rumbo. Necesita un empujón, Ingrid. Necesita aprender a caminar con sus propias piernas. Pero yo tenía miedo. Miedo de que Fabián se lastimara allá afuera. Miedo de que no pudiera valerse por sí mismo. Miedo de perderlo. Entonces, seguí protegiéndolo. Seguí facilitándole las cosas. Seguí siendo la madre que resuelve todos los problemas. Cuando Fabián cumplió 35 años, Romildo le dio un ultimátum. O consigues un trabajo antes de que termine el año, o te vas de la casa. No puedo seguir manteniendo a un hombre adulto que no quiere trabajar. Me desesperé. Le supliqué a Romildo que tuviera paciencia, pero él estaba firme en su decisión. Fue entonces que Fabián consiguió un trabajo en una tienda departamental del centro. No era gran cosa, pero era algo. Romildo se sintió aliviado. Yo estaba orgullosa. Finalmente, mi hijo se estaba volviendo independiente, pero duró poco. 3 meses después, Fabián fue despedido. Dijo que el jefe era desagradable, que los compañeros no lo querían, que el trabajo era muy cansado. Romildo se enfureció, pero yo una vez más defendí a mi hijo. Encontrará algo mejor, al menos lo intentó. Esta dinámica se repitió varias veces. Fabián conseguía un trabajo. Trabajaba por algunos meses, después era despedido o renunciaba. Siempre tenía una justificación. Siempre era culpa de otros, nunca de él. Y yo siempre le creía, siempre lo defendía, siempre encontraba excusas. Romildo comenzó a estar más callado, más distante. A veces lo sorprendía mirando a Fabián con una expresión que no lograba descifrar. Era tristeza, decepción, arrepentimiento. Nunca lo decía, pero yo sentía que algo estaba cambiando dentro de él. En 2015, cuando Fabián tenía 31 años, Romildo comenzó a sentir unos dolores en el pecho. Al principio pensamos que era cansancio, estrés, pero los dolores fueron empeorando y comenzó a tener dificultades para respirar. Cuando finalmente lo llevé al médico, el diagnóstico fue devastador. Problemas cardíacos graves. El médico dijo que Romildo necesitaba reposo, menos estrés, cuidados especiales. Me dediqué por completo a cuidarlo. Fabián, que una vez más estaba desempleado, ayudaba poco. A veces se quedaba con su padre mientras yo iba al mercado, pero se quejaba de que era aburrido, que no sabía de qué hablar con él. Romildo se volvió más frágil, más dependiente. Veía a mi marido, que siempre había sido tan fuerte, tan trabajador, desvaneciendo poco a poco, y veía también que la presencia de Fabián en casa, en vez de ser un consuelo, era una fuente de preocupación constante para él. Ingrid, me dijo Romildo una tarde cuando estaba más débil, ¿qué va a pasar con Fabián cuando yo ya no esté? No sabe hacer nada, no sabe valerse por sí mismo, tú no puedes cuidarlo toda la vida. Tomé su mano, intentando tranquilizarlo. No digas eso, amor. Te vas a poner bien y vamos a cuidar de Fabián juntos. Todavía encontrará su camino. Pero en el fondo, yo también estaba preocupada. Fabián tenía 32 años y seguía actuando como un adolescente. No sabía cocinar, no sabía lavar ropa, no sabía pagar cuentas, no sabía lidiar con responsabilidades básicas de la vida adulta. Romildo murió una mañana de septiembre de 2016. Infarto fulminante, dijo el médico. No hubo tiempo de despedirse, de decir las últimas palabras. Simplemente cerró los ojos y partió, dejando un vacío en mi vida que nunca más se llenó. El entierro fue sencillo, como él siempre quiso. Fabián lloró mucho. Parecía realmente afectado por la pérdida de su padre. Pensé que tal vez eso lo haría madurar, que tal vez la muerte de Romildo lo haría ver la vida de forma diferente. Pero no fue eso lo que ocurrió. En los primeros meses después de la muerte de su padre, Fabián se volvió aún más dependiente de mí. Decía que estaba triste, que no podía pensar en trabajo, que necesitaba tiempo para recuperarse. Y yo, sumergida en mi propio dolor, lo acepté. La pensión que comencé a recibir de Romildo era pequeña,
pero alcanzaba para mantenernos. Fabián decía que buscaría trabajo cuando se sintiera mejor, que cuidaría de mí como papá lo hacía. Yo le creí, como siempre le creí, pero con el paso de los meses, percibí que algo estaba cambiando en mi hijo. Ya no estaba triste por la muerte de su padre. Estaba irritado, amargado, como si la vida hubiera sido injusta con él. Comenzó a hacer comentarios extraños, a culparme por cosas que no tenían relación con nada. Si no me hubieras protegido tanto, sería diferente, decía. Si me hubieras obligado a trabajar, habría aprendido. Ahora es demasiado tarde. Soy un fracasado por tu culpa. Me quedaba confundida con estas acusaciones. ¿Cómo mi amor, mi protección, mi cuidado podían ser culpables de sus problemas? Yo solo quería lo mejor para mi hijo. Siempre lo quise. Pero Fabián estaba convencido de que yo era responsable de todos sus fracasos y, peor aún, estaba comenzando a descargar esa rabia en mí. Al principio, eran solo palabras duras, miradas de desprecio, frialdad en el trato. Pero poco a poco la situación fue escalando a algo mucho peor. Fue a finales de 2016, unos 3 meses después del entierro de Romildo, que Fabián mostró su verdadera cara por primera vez. Estaba en la cocina preparando la comida cuando él llegó de la calle con una cara cerrada que nunca había visto antes. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, dejándose caer en la silla de la mesa como si fuera el dueño de la casa. «Puedes hablar, hijo. ¿Qué pasó?» «Es sobre el dinero, sobre cómo van a funcionar las cosas aquí a partir de ahora». Dejé de mover los frijoles y lo miré sin entender. «¿Cómo así, Fabián?» «Recibes $1,200 de pensión de papá. Eso tiene que alcanzar para pagar todas las cuentas de la casa y que sobre para que vivamos los dos». «Sí, hijo, lo estoy administrando bien». «No, mamá, no estás entendiendo». Se levantó y vino hasta donde yo estaba, quedándose muy cerca de mí. «Quien va a administrar ese dinero ahora soy yo. Tú no entiendes nada de finanzas». Di una risita, pensando que estaba bromeando. «Fabián, yo administro esta casa desde hace 32 años. Tu padre siempre dejó el dinero conmigo. Papá era muy bondadoso. Yo no lo soy». Su voz cambió. Se volvió más fría, más dura. «Eres una mujer vieja, ya no tienes cabeza para estas cosas. Yo me voy a encargar del dinero de ahora en adelante». Sentí un apretón en el pecho. Mi propio hijo me estaba tratando como si fuera incapaz, como si fuera una niña que no sabe cuidar de sí misma. «Fabián, no soy vieja, solo tengo 57 años y siempre supe administrar nuestra casa muy bien». «¿Siempre supiste?» Él rió, pero era una risa cruel. «Entonces, ¿por qué nunca sobraba dinero? ¿Por qué nunca pudimos ahorrar nada? ¿Por qué vivíamos siempre ajustados? Porque tu padre ganaba poco, hijo, porque te criamos, porque gastábamos en tus necesidades». «Exacto, gastaban mal. Por eso, ahora quien va a controlar las finanzas soy yo». Extendió la mano. «Dame la tarjeta de la pensión». Me quedé parada, sin saber qué hacer. Era mi dinero, mi pensión, mi casa, pero era mi hijo quien pedía y yo siempre le di todo. «Fabián, no necesitas hacer esto, yo puedo continuar». «No estoy pidiendo, mamá, estoy avisando». Se acercó aún más y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propio hijo. «La tarjeta, ahora». Con manos temblorosas saqué la tarjeta de mi bolso y se la entregué. Fabián sonrió, pero no era la sonrisa cariñosa que yo conocía. Era la sonrisa de quien acababa de ganar una batalla. «Ahora sí, a partir de hoy, las cosas van a funcionar correctamente en esta casa». Y así comenzó mi infierno. Fabián tomó el control total de las finanzas de la casa. Él decidía qué comprar, cuándo comprar, cuánto gastar. Yo tenía que pedir permiso hasta para comprar un jabón. Al principio, intenté argumentar. «Fabián, necesito dinero para ir al mercado». «¿Cuánto necesitas?» «Unos $50 para comprar lo básico». «¿50? ¿Para qué? Estás gastando mal el dinero. Aquí tienes 20. Tiene que alcanzar». $20 para una compra que costaba 50. Tenía que elegir entre el arroz o los frijoles, entre la carne o el pollo. Volvía del mercado humillada, con bolsas a medias, teniendo que explicarle al carnicero que no podía llevar la carne porque no tenía dinero. Cuando me quejaba, Fabián explotaba.
No sabes administrar nada. Por eso papá murió joven, de tanto estresarse por mantener esta casa. Esas palabras me lastimaban más que cualquier bofetada. Estaba culpando a mi incompetencia por la muerte de su padre. Estaba diciendo que yo era responsable por haber perdido a mi marido. Con el paso de los meses, su control fue aumentando. No era solo el dinero, era todo. Tenía que pedir permiso para salir de casa, para recibir visitas, para encender la televisión en el canal que quería ver. Mamá, ¿a dónde vas? Solo a la casa de doña Marlene, a ver cómo está. ¿Para qué? ¿No tienes qué hacer aquí en casa? La casa está hecha un desorden. Estás perdiendo tiempo con la vecina. Fabián, son solo 10 minutos. No, te quedas aquí. Hay ropa para lavar, casa para limpiar. Basta de holgazanear. ¿Holgazanear? Visitar a una vecina de 60 años era holgazanear. Poco a poco, fui perdiendo el contacto con la gente. Doña Marlene dejó de venir a verme, porque Fabián siempre encontraba una excusa para mandarme adentro cuando ella llegaba. Las humillaciones fueron escalando. Empezó a tratarme como si fuera una sirvienta en mi propia casa. Mamá, ¿dónde está mi comida? Ya es hora de comer. Ya estoy terminando, hijo. ¿Qué hora es? Las 12:30. La comida es a las 12. Te estás volviendo descuidada. Yo corría para servirle el plato, pidiendo disculpas, prometiendo que al día siguiente sería diferente, pero nunca era suficientemente bueno. Siempre había algo mal, algún motivo para que él se quejara. La comida estaba sin sal, estaba demasiado salada, estaba fría, estaba demasiado caliente. La casa estaba desordenada, yo estaba haciendo ruido, yo estaba muy callada. Siempre, siempre algo. En 2017, las cosas empeoraron aún más. Fabián comenzó a tocarme de forma que me incomodaba. No era violencia explícita, pero era algo que me hacía sentir mal. Me pellizcaba en broma, pero apretaba fuerte, dejando marcas moradas en mi brazo. Ay, mamá, estás muy sensible, es solo una broma. Me empujaba cuando pasaba por mi lado en la cocina. Quítate, mamá, siempre estás estorbando. El empujón era fuerte, me hacía perder el equilibrio, pero él hablaba como si fuera algo normal. Cuando me quejaba, ponía los ojos en blanco. Mamá, estás exagerando. No fue nada grave, te estás volviendo paranoica. Paranoica, sensible, exagerada. Él siempre tenía una palabra para hacerme sentir culpable por quejarme de los malos tratos que él mismo causaba. Lo peor eran los comentarios. Comenzó a llamarme vieja inútil, como si fuera un apodo cariñoso. Oye, vieja inútil, ¿dónde está mi camisa azul? Fabián, no me gusta cuando me hablas así. Es una broma, mamá. No tienes sentido del humor, vieja inútil. Te has vuelto un peso muerto. Esta mujer es un peso muerto en mi vida. No sirve para nada, solo da gastos. Él decía esto en mi cara, como si yo no estuviera allí. A veces, cuando llegaba algún vecino, decía estas cosas para humillarme públicamente. Mire, don Antonio, mi mamá quemó los frijoles otra vez. Esta vieja ni para cocinar sirve. Yo soy quien tiene que aguantarla. Don Antonio se quedaba incómodo, intentaba cambiar de tema, pero yo veía en sus ojos la lástima, la compasión por una mujer que estaba siendo maltratada por su propio hijo. En 2018, Fabián inventó un sistema de castigos para mis errores. Si dejaba algo fuera de lugar, si tardaba demasiado en servir la comida, si hacía cualquier cosa que él considerara incorrecta, era castigada. Los castigos eran simples, pero humillantes. Me prohibía ver la telenovela que me gustaba. Hoy no vas a ver tu novelita tonta. Vas a pensar en lo que hiciste. O me prohibía salir al patio. Te quedas dentro de casa hoy, no quiero verte en la calle. O el peor de todos, él comía frente a mí y no me dejaba comer. Hoy cenas solo pan con agua, a ver si así aprendes a no irritarme. Yo me quedaba sentada a la mesa, viendo a mi hijo comer la cena que yo había preparado mientras mi estómago rugía de hambre. Cuando terminaba, iba a ver televisión y yo me quedaba allí humillada, con hambre, preguntándome cómo había llegado a ese punto. A veces, en medio de la madrugada, me despertaba y lloraba bajito para que él no oyera. Lloraba por Romildo, que ya no estaba allí para defenderme. Lloraba por mí misma, por haber permitido que llegara a ese punto.
Lloraba por el hijo que pensaba haber criado, que nunca existió de verdad. Pero por la mañana me levantaba y lo hacía todo de nuevo. Preparaba su café, lavaba su ropa, limpiaba la casa, porque era mi hijo, porque no sabía hacer otra cosa, porque tenía miedo de quedarme sola. Fabián se dio cuenta de que yo no iba a reaccionar, que iba a aceptar todo callada, y eso lo animó a ir más lejos. Los pellizcos se hicieron más fuertes, los empujones más violentos, los insultos más crueles. «Eres una vieja asquerosa», decía cuando yo sudaba cocinando en el calor. «Ni para bañarte sirves. Eres tonta, mamá. Tonta e inútil. No sé cómo papá te aguantó tanto tiempo. Deberías haber muerto tú en su lugar. Al menos él servía para algo». Esas palabras me cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Mi propio hijo, deseando mi muerte, diciendo que yo no valía nada, que Romildo se había casado con la persona equivocada. En 2019, las cosas escalaron a un nivel que nunca imaginé posible. Fabián comenzó a golpearme de verdad. Ya no eran pellizcos o empujones, eran bofetadas, puñetazos en el brazo, tirones de pelo. «Me estás poniendo nervioso, mamá. Sabes que no me gusta cuando me pones nervioso». Hablaba como si la culpa fuera mía, como si yo lo obligara a golpearme, como si yo mereciera cada bofetada, cada puñetazo, cada humillación. No se lo contaba a nadie. Tenía vergüenza, tenía miedo, tenía la ilusión de que podía cambiarlo, de que podía recuperar al hijo que creía haber criado. Pero ese hijo nunca existió. Lo que existía era un hombre de 35 años, adulto, que había elegido torturar a su propia madre como forma de descargar sus frustraciones con la vida. Y lo peor estaba por venir, porque en junio de 2019, Fabián cruzó una línea que nunca pensé que cruzaría. Fue cuando me obligó a hacer algo que una madre jamás debería ser forzada a hacer por su propio hijo. Antes de seguir la historia, quiero ver realmente quién me está viendo hasta aquí. Comenten abajo la palabra familia. Ahora vamos a continuar. Fue un martes a finales de junio de 2019 que mi vida cambió para siempre. Recuerdo perfectamente el día porque era cumpleaños de mi hermana Clara, que vive en Ciudad de México. Yo quería mucho llamarla, pero Fabián había cortado el teléfono fijo de la casa 3 meses antes, diciendo que gastaba mucho dinero y mi celular estaba sin crédito. «Fabián, ¿puedo usar tu celular para llamar a mi hermana? Solo 2 minutos para felicitarla». «No, mi celular no es un teléfono público. ¿Quieres hablar con ella? Trabaja y compra tus propios créditos». Trabajar. Yo, una mujer de 60 años, que él ni siquiera dejaba salir sola de casa. Pero no dije nada. Ya había aprendido que discutir con él solo empeoraba las cosas. Aquel día estaba nerviosa. Había despertado con un fuerte dolor de cabeza, de esos que parece que te van a estallar la cabeza. Tal vez era la presión alta, tal vez era el estrés de vivir en ese infierno. No lo sé. Solo sé que mis manos estaban más temblorosas de lo normal. Fabián se despertó de mal humor, como si había vuelto rutina. Bajó a la cocina ya bufando, ya buscando pelea por cualquier cosa. «¿Dónde está mi café? ¿Qué hora es?» «Son las 7:30, hijo. Ya casi está listo». «¿Casi listo? ¿Qué es eso de casi listo? Tengo compromiso hoy». Compromiso. Él no trabajaba, no estudiaba, no hacía nada en la vida. ¿Qué compromiso podría tener? Pero no pregunté. Ya había aprendido que cuestionarlo era pedir ser humillada. Serví el café temblando, intentando no derramar nada. Él comió en silencio, pero yo sentía sus ojos observándome, buscando algún defecto, alguna razón para explotar. «Este pan está duro», dijo, tirando un pedazo en el plato con fuerza. «Lo compré ayer, hijo. Está fresquito». «¿Fresquito? Está duro como piedra. Ni siquiera sabes elegir pan en el mercado». Respiré profundo, contando hasta 10, como siempre hacía. «Voy a comprar otro hoy, hijo». «¿Vas a comprar con qué dinero? ¿Crees que el dinero nace en los árboles?» Era siempre así. Él se quejaba de algo, pero cuando me ofrecía a resolverlo, se quejaba del dinero. Un círculo vicioso que no tenía fin. Después del café, se fue a su cuarto a ver televisión. Yo comencé a limpiar la casa, intentando no hacer ruido para no irritarlo. Aspiré, pasé el trapeador, organicé todo. Cuando terminé,
Ya era casi mediodía. Fabián, voy a empezar a hacer la comida. ¿Qué quieres comer? Haz arroz, frijoles, carne molida y papas fritas. Y no quemes nada hoy. Fui a la cocina y comencé a preparar todo. El dolor de cabeza estaba empeorando y mis manos temblaban cada vez más. Puse el arroz al fuego, los frijoles en la olla de presión, preparé la carne molida, pelé las papas. Mientras cocinaba, pensaba en mi vida, en cómo había llegado a ese punto, en cómo una mujer que siempre fue respetada, que crió a un hijo, que tuvo un matrimonio feliz, se había convertido en prisionera en su propia casa. A la 1:30 de la tarde, la comida estaba lista. Llamé a Fabián para comer. Bajó con cara de pocos amigos, como siempre. Se sentó a la mesa esperando ser servido como un rey. Fue cuando ocurrió. Estaba sirviéndole el plato con las manos temblando por el dolor de cabeza y los nervios. Cuando iba a poner la carne molida en el plato, un poco cayó en la mesa. Era una cucharada pequeña, casi nada. Cualquier persona normal la limpiaría con una servilleta y listo. Pero Fabián no era una persona normal, era un monstruo disfrazado de hijo. Miró la carne que había caído en la mesa. Luego me miró a mí. Sus ojos cambiaron. Se oscurecieron, llenos de una rabia que nunca había visto antes. «¿Qué mierda es esta?», gritó, levantándose de la silla bruscamente. «Perdón, hijo. Mis manos están temblando hoy. Voy a limpiar». «¿Limpiar? ¿Limpiar?», gritó tan fuerte que sentí miedo de que los vecinos lo oyeran. «Estás tirando comida, desperdiciando mi dinero». «No fue a propósito, Fabián. Fue solo un poco». «Un poco, un poco». Tomó el plato que yo estaba sirviendo y lo tiró al suelo de la cocina. El plato se hizo añicos, esparciendo comida por todos lados. «Mira lo que hiciste, mira el desorden». Comencé a llorar. No podía controlarlo más. El dolor de cabeza, el miedo, la humillación constante. Todo se juntó en ese momento. «Deja de llorar», gritó, acercándose a mí. «Vas a limpiar esta porquería ahora». «Voy a hacerlo, hijo. Voy a limpiar todo». «No, no entendiste». Me agarró por el brazo apretando fuerte. «Vas a limpiar de rodillas como el animal que eres». Mi corazón casi se detuvo. «Fabián, de rodillas. ¡De rodillas!», gritó empujándome al suelo. «Actúas como una cerda, así que vas a limpiar como una cerda». Caí de rodillas en el suelo de la cocina, en medio de aquella comida esparcida. Mis pantalones se ensuciaron, mis rodillas golpearon el suelo frío, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor en mi corazón. «Limpia», ordenó de pie a mi lado, como un soldado vigilando a un prisionero. «Limpia toda esta mierda que hiciste». Con las manos temblando, comencé a recoger los pedazos del plato roto. Algunas astillas cortaron mis dedos, pero no me detuve. No podía detenerme. Él estaba allí observando cada uno de mis movimientos. «Más rápido. ¿Crees que tengo todo el día para estar mirándote?». Junté los pedazos de plato, limpié la comida esparcida, pero cuando terminé e intenté levantarme, me empujó de vuelta al suelo. «¿Quién dijo que puedes levantarte? Aún no has terminado». «Terminé, hijo. Todo está limpio». «No has terminado, no». Tomó el plato que era mío, que estaba en la mesa intacto, y lo tiró al suelo también. «Ahora vas a comer del suelo, como el animal que eres». Lo miré sin creer lo que estaba oyendo. «Fabián, por el amor de Dios». «¡Come!», gritó, señalando la comida en el suelo. «Desperdicias la comida, así que vas a comer del suelo». En ese momento, algo murió dentro de mí. No era solo la comida que estaba en el suelo. Era mi dignidad, mi amor propio, mi humanidad. Mi propio hijo me estaba tratando como un animal. «Fabián, soy tu madre», susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro. «¿Mi madre? Mi madre sería una persona digna, no una vieja inútil que no sirve para nada». Se agachó, quedando a mi altura. «¿Quieres ser tratada como gente? Entonces actúa como gente. Hasta entonces eres menos que un perro». Miré la comida en el suelo, arroz, frijoles, carne molida, todo mezclado con los trozos del plato. Era nauseabundo, era degradante, era lo más humillante que alguien podría hacer a otro ser humano. «Estoy esperando», dijo cruzando los brazos. «O comes ahora
o te quedas sin comer hoy y mañana y pasado mañana, hasta que aprendas a no desperdiciar comida. Cerré los ojos, intentando encontrar fuerzas, intentando recordar quién era yo antes de todo esto, intentando encontrar a la mujer fuerte que crió a un hijo, que administró una casa, que tuvo una vida digna. Pero no la encontré. Solo encontré a una mujer quebrada, humillada, que ya no tenía fuerzas para luchar, una mujer que se había convertido en prisionera de su propio hijo. Y entonces, con las manos temblando, me agaché y comencé a comer del suelo, como un animal. Las lágrimas caían en la comida mientras masticaba. El sabor era horrible, no solo por la suciedad, sino por la humillación. Cada bocado era una parte de mi alma siendo destruida. Fabián se quedó allí parado, mirando. A veces daba una risita, como si fuera lo más divertido del mundo. Otras veces suspiraba impaciente, como si yo estuviera tardando demasiado. «Más rápido, estoy esperando para ver mi programa». Yo intentaba comer más rápido, pero mi estómago estaba revuelto. Varias veces tuve ganas de vomitar, pero tragaba la náusea junto con la comida. No podía parar, no podía disgustarlo más. Cuando terminé, se agachó y pasó la mano por mi cabello, como si yo fuera un perro que había obedecido una orden. ¿Ves? Cuando te portas bien, las cosas fluyen mejor. Ahora levántate y limpia bien este desorden, y date un baño, apestas. Salió de la cocina silbando como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de destruir por completo la dignidad de su propia madre. Me quedé allí parada en medio de la cocina, sin saber qué hacer, sin saber cómo seguir viviendo después de aquello, sin saber cómo mirarme a mí misma en el espejo. Limpié la cocina en silencio, mecánicamente. Junté los trozos restantes, pasé el trapeador, lavé los platos, todo automáticamente, porque mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en cómo había llegado a ese punto, en cómo una madre que lo dio todo por un hijo podía ser tratada de esa forma, en cómo el amor incondicional que sentía por él podía ser tan mal correspondido. Pero, principalmente, estaba pensando en una cosa. Aquella había sido la última vez. La última vez que él me humillaría de esa forma, la última vez que yo aceptaría ser tratada como menos que un ser humano, porque en ese momento, allí en el suelo de la cocina, comiendo como un animal, algo dentro de mí despertó. No era rabia, no era odio, era algo más frío, más calculado, era la determinación de una mujer que ya no tenía nada que perder. Fabián había cruzado una línea que no debería haber cruzado y no lo sabía, pero acababa de despertar un lado mío que nunca había visto antes, el lado de una mujer que había sobrevivido 60 años de vida, que había criado a un hijo sola después de la muerte del marido, que había administrado una casa durante décadas. Mientras me lavaba la cara en el baño, me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos, mi cara estaba hinchada, pero había algo diferente allí, una determinación que no existía antes. Aquella noche, acostada en la cama, no pude dormir. Me quedé mirando al techo, planeando, pensando, calculando. Fabián creía que me había quebrado por completo, creía que iba a aceptar cualquier cosa a partir de ese momento, pero estaba equivocado, porque a veces cuando llegas al fondo del pozo, no hay otro lugar a donde ir, excepto hacia arriba. Y yo había llegado a mi fondo del pozo ese día. Ahora solo quedaba subir. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Aquella noche, después de lo que pasó en la cocina, no pegué ojo. Estaba acostada en la cama, mirando al techo, sintiendo algo extraño creciendo dentro de mi pecho. No era rabia, no era odio, era algo más frío, más calculado. Era la certeza de que aquello no podía continuar. Fabián se había ido a dormir como si nada hubiera pasado. Lo oí riendo, viendo televisión en su cuarto, como si haber humillado a su propia madre fuera solo un día normal en su vida. Pero para mí, ese día lo había cambiado todo. A las 3 de la mañana, me levanté de la cama y fui a la cocina. Me senté en la misma silla, donde todo había ocurrido unas horas antes. Miré al suelo, donde había sido obligada a comer, donde mi dignidad había sido pisoteada por mi propio hijo. Fue en ese momento cuando tomé una decisión. No iba a aceptar más, no iba a agachar la cabeza,
No iba a permitir más que me tratara como un animal, pero tampoco iba a hacer nada impulsivo, nada que pudiera perjudicarme después. Comencé a planear. Fabián creía que era inteligente, que me controlaba completamente, pero había subestimado una cosa. Yo era su madre. Lo conocía mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Sabía todas sus debilidades, todos sus miedos, todas sus manías. En los días siguientes, comencé a observar todo con otros ojos. Su rutina, sus horarios, sus hábitos. Fabián se despertaba siempre a las 8 de la mañana, desayunaba viendo televisión, luego volvía a su cuarto, solo salía para comer y cenar. El resto del tiempo se quedaba encerrado en su cuarto, viendo películas en la computadora. Él creía que yo era solo una vieja inútil, que no entendía nada de tecnología, pero olvidaba que yo había trabajado como secretaria antes de casarme, que sabía usar una computadora, que entendía más de lo que él imaginaba. Una semana después de aquel día terrible, mientras él dormía, entré en su cuarto y tomé su celular. Sabía la contraseña porque lo había visto marcarla varias veces. Era 1234, lo más obvio del mundo, típico de Fabián. Creía que era inteligente, pero era perezoso hasta para crear una contraseña decente. Descargué una aplicación de grabación de voz. Tardé unos 20 minutos en entender cómo funcionaba, pero lo logré. Probé algunas veces, grabando mi propia voz, hasta estar segura de que sabía usarla correctamente. Puse el celular de vuelta en su lugar y volví a mi cuarto. Mi corazón latía acelerado, pero no era de miedo, era de expectativa. Por primera vez en años tenía un plan. Por primera vez no era solo una víctima. En los días siguientes, Fabián continuó con su comportamiento normal. Insultos, humillaciones, empujones. Pero ahora aguantaba todo con una sonrisa interna, porque sabía que cada palabra cruel que decía estaba siendo grabada. Escondí el celular en lugares estratégicos de la casa, detrás del azucarero en la cocina, debajo del cojín del sofá en la sala, en el bolsillo de mi delantal, siempre grabando, siempre documentando. Eres una vieja asquerosa, mamá. Deberías avergonzarte de estar viva. Grabado. Eres un peso muerto en esta casa. Solo sirves para gastar dinero y dar trabajo. Grabado. Deberías haber muerto en lugar de papá. Él al menos servía para algo. Grabado. Durante 2 semanas recopilé horas de grabaciones, insultos, humillaciones, amenazas, todo documentado, todo con fecha y hora. Fabián no tenía idea de que estaba creando sus propias pruebas en contra. Pero yo no quería solo los insultos, quería algo más concreto, algo que mostrara su verdadera cara. Y sabía que tarde o temprano explotaría de nuevo. Hombres como Fabián no logran controlarse por mucho tiempo. La oportunidad llegó un jueves de julio. Estaba preparando la cena cuando él bajó con una cara que yo ya conocía bien. Era la cara de quien busca pelea, de quien tiene ganas de descargar su rabia en alguien. ¿Qué olor es ese?, preguntó, arrugando la nariz. Estoy haciendo pescado frito, hijo. Lo compré esta mañana. ¿Pescado? ¿Quién dijo que yo quería pescado? No dijiste qué querías. Pensé que te gustaría un cambio. ¿Pensaste? No te pagan para pensar, te pagan para obedecer. Golpeó la mesa con fuerza. Tira esa porquería y haz arroz, frijoles y carne, como siempre. Mi corazón se aceleró. Era la oportunidad que estaba esperando. El celular estaba grabando, escondido detrás del azucarero. Fabián, el pescado ya está casi listo. No puedo tirarlo, sería un desperdicio. ¡Desperdicio!, explotó, como sabía que lo haría. ¿Hablas de desperdicio? Tú que desperdicias mi dinero todos los días. Perfecto. Estaba gritando, perdiendo el control, todo siendo grabado en alta calidad. Eres una vieja tonta, mamá. Tonta. No sabes hacer nada bien. Se acercó a mí y vi en sus ojos esa rabia que ya conocía. La rabia que venía antes de las agresiones físicas. ¿Vas a tirar ese pescado ahora?, gritó, agarrando la sartén y tirándola al suelo. El aceite caliente salpicó para todos lados. Algunas gotas quemaron mi pierna. ¡Ay, Fabián, me quemaste! ¿Te quemaste? ¡Qué bueno! Tal vez así aprendas a no contradecirme. Me empujó, haciéndome caer sentada en el suelo. Después me dio una bofetada en la cara.
No fue fuerte, pero fue suficiente para dejar mi mejilla roja. Levántate y limpia esta porquería y después haz la comida correctamente. Salió de la cocina pisando fuerte, dejándome allí en el suelo, con aceite caliente aún humeando a mi alrededor. Pero yo no estaba triste, estaba triunfante, porque todo había sido grabado, cada grito, cada insulto, cada sonido de la agresión. Esa noche transferí todas las grabaciones a una memoria USB que había guardado por años. Organicé todo por fecha. Puse títulos a las carpetas. Insultos día 15/07. Agresión física día 25/07. Hice un trabajo profesional, como si fuera un expediente. También comencé a fotografiar las marcas que dejaba en mi cuerpo, los moretones de los pellizcos, las marcas rojas de los empujones, la quemadura del aceite. Todo documentado, todo con fecha. Fabián estaba cavando su propia tumba y no lo sabía. Cada día que pasaba, yo recopilaba más evidencias. Cada crueldad que cometía era una prueba más contra él, pero aún no estaba lista para actuar. Necesitaba algo más, algo que fuera tan impactante, tan indefendible, que nadie pudiera dudar de lo que yo estaba diciendo. Fue entonces cuando recordé el episodio de la comida en el suelo. Aquello había sido el punto de inflexión para mí, pero no había sido grabado. Yo sabía que Fabián haría algo parecido de nuevo. Hombres como él siempre escalaban la violencia. Esperé pacientemente. Seguí siendo la madre sumisa, la mujer que agachaba la cabeza, que aceptaba todo callada. Pero por dentro había cambiado. Por dentro estaba planeando. A finales de julio ocurrió. Fabián había salido por la mañana, algo raro, porque casi nunca salía de casa. Cuando volvió, tenía una cara terrible, como si hubiera discutido con alguien. «¿Dónde está mi comida?», preguntó golpeando la puerta. «Ya está lista, hijo. Solo voy a calentarla». «¿Calentarla? ¿Por qué no estaba caliente cuando llegué? Porque no sabía a qué hora ibas a volver». «¿No sabías? Yo siempre como a las 12, siempre. Tu memoria está fallando, vieja». Calenté la comida rápidamente y la puse en la mesa. Él se sentó con cara de pocos amigos, mirando el plato como si fuera veneno. «Esta comida tiene aspecto de vieja», dijo, moviendo el arroz con la cuchara. «Todo sin gracia, sin sabor, igual que tú». Respiré profundo, preparándome para lo que sabía que iba a pasar. El celular estaba grabando, escondido debajo del cojín de la silla, donde yo siempre me sentaba. «Perdón, hijo, la próxima vez lo haré diferente». «¿La próxima vez?» «No habrá próxima vez». Se levantó bruscamente, tirando la silla. «Ya no aguanto más esta comida mala. Ya no te aguanto más a ti». Tomó el plato y lo tiró al suelo, igual que había hecho semanas antes. La diferencia es que esta vez yo estaba preparada. Esta vez todo estaba siendo documentado. «¡Limpia!», gritó, señalando donde estaba el desorden. «Y come del suelo otra vez, ya que te gusta hacer comida de cerdo. Come como una cerda». Mi corazón se aceleró. Era exactamente lo que estaba esperando, la misma humillación, pero ahora siendo grabada. «Fabián, por favor, de rodillas», gritó empujándome. «Come del suelo como el animal que eres». Esta vez yo sabía que cada palabra estaba siendo registrada, cada segundo de aquella humillación estaba siendo documentado. Así que aguanté. Aguanté porque sabía que aquella sería la última vez. Comí del suelo nuevamente con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia contenida, de justicia que estaba siendo preparada. «Eso, ahora sabes cuál es tu lugar», se rió, viéndome humillada. «Debería haber hecho esto hace mucho tiempo». Cuando terminé, salió de la cocina silbando. Poco sabía él que acababa de grabar su propia sentencia. Aquella noche, escuché la grabación varias veces. Estaba perfecta. Se podía oír claramente cada palabra, cada grito, cada sonido de la comida siendo tirada al suelo. Cualquier persona que escuchara aquello quedaría impactada. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Meses de grabaciones, fotografías de las agresiones, evidencias suficientes para destruir cualquier defensa que él pudiera tener. Pero aún no era hora de actuar. Todavía tenía una cosa que hacer. Necesitaba garantizar que cuando llegara el momento tendría el máximo impacto posible. Fue entonces cuando recordé a doña Sebastiana,
una vecina que trabajaba como secretaria en el juzgado del pueblo. Ella siempre fue una mujer justa que no toleraba la violencia contra las mujeres. Si alguien podía orientarme sobre cómo usar esas evidencias, era ella. A la mañana siguiente, mientras Fabián dormía, fui a su casa. Le expliqué todo, le mostré algunas grabaciones. Doña Sebastiana se horrorizó. «Hija mía, esto es un delito. Tienes que denunciarlo». «Lo sé, doña Sebastiana, pero quiero estar segura de que va a funcionar. Quiero estar segura de que pagará por lo que hizo». Ella me explicó sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, sobre cómo funcionaba el proceso, sobre los derechos que yo tenía. También me dio el teléfono de una abogada especializada en casos de violencia doméstica. «Ingrid, con estas pruebas él no tiene cómo defenderse. Tienes material suficiente para meterlo en la cárcel». Cárcel. La palabra resonó en mi cabeza. Mi propio hijo, en la cárcel. Parte de mí sentía lástima, sentía remordimiento, pero después recordaba el sabor de la comida en el suelo, la humillación, el dolor, y la lástima desaparecía. Volví a casa con un plan completo. Sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Fabián había cavado su propia tumba y ahora yo iba a enterrarlo en ella. Pero antes de ejecutar el plan, necesitaba una cosa más. Necesitaba que él se sintiera completamente seguro, completamente en control, porque la caída sería mucho más dolorosa cuando se diera cuenta de que no tenía control alguno. En los días siguientes me convertí en la madre perfecta, sumisa, obediente, callada. Fabián quedó satisfecho, creyendo que me había quebrado definitivamente, creyendo que nunca más reaccionaría. Pero lo que él no sabía era que yo solo me estaba preparando para dar el golpe final, el golpe que cambiaría nuestras vidas para siempre. Elegí un domingo de principios de agosto para ejecutar mi plan. Domingo, porque él siempre dormía hasta más tarde, porque estaba más relajado, porque creía que tenía control total sobre mí. Domingo, porque sería el último día que pasaría en esa casa. Me desperté a las 5 de la mañana, como siempre hacía, pero esta vez era diferente. No era el despertar de una mujer derrotada, lista para otro día de humillaciones. Era el despertar de una guerrera que estaba a punto de recuperar su dignidad. Fui a la cocina con pasos firmes. Preparé un desayuno especial. Panes frescos, mantequilla, mermelada de guayaba, café recién hecho, todo como a Fabián le gustaba. Sería su última comida en esa casa, así que me aseguré de que fuera perfecta. Mientras el café se hacía, organicé mentalmente todo lo que necesitaba decir. Había ensayado ese momento durante semanas. Sabía exactamente cada palabra que iba a decir, cada pausa que iba a hacer. No podía equivocarme, no podía mostrar debilidad. A las 8:30 oí sus pasos bajando la escalera. Mi corazón se aceleró, pero no era de miedo, era de expectativa. Después de meses siendo humillada, maltratada, pisoteada, finalmente había llegado mi turno. «Buenos días, mamá», dijo entrando en la cocina con esa cara de recién despertado. «Qué rico olor». «Buenos días, hijo. Preparé un desayuno especial para ti». Se sentó a la mesa, esperando ser servido como siempre. Puse el plato frente a él, serví el café caliente. Empezó a comer sin siquiera agradecer, como si fuera mi obligación atenderlo. Pero esta vez no me quedé de pie esperando órdenes. Me senté en la silla de enfrente, algo que no hacía desde hacía años. Fabián levantó los ojos, sorprendido. «¿Por qué estás sentada? ¿No tienes nada que hacer?» «Sí tengo. Tengo algo muy importante que decirte». Él siguió comiendo sin dar mucha importancia. «Habla rápido, entonces. Después tengo cosas que hacer». Respiré hondo, lo miré a los ojos y dije las palabras que había ensayado tantas veces. «Fabián, llamé a la policía». Él dejó de masticar. Me miró con una expresión confusa, como si no hubiera entendido bien. «¿Cómo dices?» «Dije que llamé a la policía. Vienen para acá en 10 minutos». Ahora dejó completamente de comer. Puso el pan en el plato, me miró con esa mirada que yo ya conocía bien. La mirada de quien se estaba enojando. «¿Policía? ¿Policía para qué? ¿Te estás volviendo loca, vieja?» «No estoy loca, Fabián. Estoy lúcida por primera vez en años». Mi voz estaba calma, firme. «Llamé a la policía porque tengo pruebas de que me agredes, me humillas y me maltratas desde hace años».
Él soltó una risa, pero era una risa nerviosa. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Te estás inventando esto en tu cabeza? Fue entonces cuando saqué el celular del bolsillo del delantal, el mismo celular que él usaba todos los días, sin saber que yo había instalado una grabadora en él. ¿Estas pruebas?, dije, poniendo el aparato sobre la mesa. Apreté el play y su voz llenó la cocina. Eres una vieja asquerosa, mamá. Deberías avergonzarte de estar viva. Su cara se puso pálida. Miró el celular, después a mí, después al celular nuevamente. Eso no es nada grave, son solo palabras. Apreté otro archivo. De rodillas come del suelo como el animal que eres. Se podía oír claramente el sonido del plato siendo tirado al suelo, mis sollozos, la humillación completa. Fabián se puso blanco como el papel. ¿Me grabaste? Te grabé durante meses. Tengo horas de grabaciones tuyas insultándome, humillándome, agrediéndome. Tengo fotos de los moretones que me hiciste. Tengo todo documentado. Él se levantó de la silla bruscamente, la rabia apoderándose de él. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Esto es traición. ¿Traición? Yo también me puse de pie, mirándolo directamente a los ojos. Traición es un hijo tratar a su madre como tú me tratas. Traición es obligarme a comer del suelo como un animal. Te lo merecías. Siempre fuiste una madre mala. Me criaste mal. Te crié con amor, Fabián. Te di todo lo que podía. Tú elegiste ser el hombre que eres hoy. Intentó agarrar el celular, pero yo fui más rápida. Metí el aparato en el bolsillo. No sirve de nada, hijo. Ya hice copias de todo. Está todo guardado en varios lugares. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Y yo soy tu madre. ¿Eso te dio derecho a tratarme como un animal? Empezó a caminar de un lado a otro, nervioso, desesperado. Por primera vez desde que comenzó a maltratarme, estaba asustado. Está bien. ¿Quieres que cambie? Voy a cambiar, te lo prometo. No quiero más tus promesas, Fabián. Ya he oído demasiadas promesas. Entonces, ¿qué quieres? Lo miré. A aquel hombre de 35 años que yo había criado, que había amado incondicionalmente, que había protegido de todo y de todos. Y sentí lástima, pero no lo suficiente para retroceder. Quiero que salgas de mi casa ahora. ¿Salir a dónde? Esta es mi casa también, ¿no? Esta casa está a mi nombre. Nunca contribuiste con nada. Nunca pagaste una cuenta. Nunca trabajaste de verdad. Eres solo un invasor que toleré por amor. No puedes echarme. No tengo a dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes de tratarme como basura. Intentó una última jugada, volviendo a ser el hijo cariñoso que yo recordaba de su infancia. Mamá, por favor, sé que me equivoqué, pero soy tu hijo. No puedes abandonarme. Por un momento, solo un momento, mi corazón se ablandó. Recordé al niño que fue, las noches que pasé cuidándolo cuando estaba enfermo, las sonrisas que me daba cuando era pequeño, pero después recordé el sabor de la comida en el suelo. Recordé los moretones, los insultos, las humillaciones. Recordé en la mujer en que me había convertido por su culpa. Tienes dos opciones, dije mirando el reloj en la pared. O recoges tus cosas y sales de mi casa en los próximos 5 minutos. O esperas a que llegue la policía y les muestro las grabaciones. Estás fanfarroneando. Nunca harías eso. ¿Estoy fanfarroneando? Tomé el celular nuevamente y marqué el 911 frente a él. Hola, policía. Necesito cancelar una denuncia. ¿Cómo? No, ya no la necesito. Gracias. Colgué y lo miré. Ya vienen en camino. Ahora tú decides si quieres estar aquí cuando lleguen. Fabián se quedó quieto por algunos segundos, procesando lo que estaba pasando. Por primera vez en años, no tenía control de la situación. Por primera vez, él era el desesperado. Tú no tienes corazón, dijo, con la voz temblando. Lo tenía. Tú lo destruiste. Intentó intimidarme una última vez, dando un paso adelante con esa cara enfadada que yo conocía bien. Te vas a arrepentir de esto, vieja. Te vas a quedar sola, sin nadie que te cuide. Prefiero quedarme sola que vivir con alguien que me odia. Yo no te odio. Sí me odias. Y estoy cansada de fingir que no lo veo. En ese momento oímos el sonido de una sirena acercándose. Fabián miró a la ventana.
después a mí, después a la ventana nuevamente. Están llegando, dije calmadamente. Última oportunidad. Fue entonces cuando se quebró por completo. Comenzó a llorar, a suplicar, a prometer que cambiaría. Mamá, por favor, prometo que seré diferente. Prometo que trabajaré, que cuidaré de ti. Por favor, no me entregues a la policía. Demasiado tarde, Fabián. Tuviste años para cambiar. Elegiste no cambiar. La sirena estaba cada vez más cerca. Él miró hacia la escalera, calculando si tenía tiempo de recoger algunas cosas. 5 minutos, dije. Lleva solo lo esencial. Subió corriendo, metiendo ropa en una maleta apresuradamente. Oí cajones siendo abiertos, cosas siendo tiradas al suelo. Estaba en pánico total. Bajó con una maleta pequeña y una mochila, los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, no tengo dinero, no tengo a dónde ir. Eso ya no es problema mío. Eres mi madre, tienes la obligación de ayudarme. Mi única obligación era criarte bien. Cumplí mi parte. El resto era tu responsabilidad. La sirena se detuvo frente a la casa. Fabián miró hacia la puerta, después a mí, con desesperación en los ojos. Voy a contarle a todo el mundo que me echaste de casa. Voy a contar que eres una madre desnaturalizada. Cuéntalo. Tengo grabaciones que prueban por qué te eché. Él abrió la puerta. Miró la patrulla de policía estacionada frente a la casa. Luego se volvió hacia mí una última vez. Te vas a arrepentir, vieja. Vas a ver lo que es quedarse sola. Ya estoy sola desde hace años, Fabián. La diferencia es que ahora no tengo a nadie maltratándome. Y se fue. Se fue con sus maletas, se fue con su rabia, se fue con su amargura, se fue de mi casa y de mi vida. Los policías tocaron a la puerta algunos minutos después. Les expliqué que había sido un malentendido, que ya no necesitaba su ayuda. Se fueron y me quedé sola en mi casa por primera vez en años. Sola y en paz, me senté en la mesa de la cocina y terminé el café que había preparado. Estaba frío, pero era el café más delicioso que había tomado en mucho tiempo, porque era el primer café de mi libertad. Esto ocurrió hace 5 años. Hoy, a mis 65 años, puedo decir que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. En los primeros meses fue difícil. Fabián intentó volver algunas veces, golpeando la puerta, llorando, pidiendo perdón, pero no cedí. Había trazado una línea y él la había cruzado. Supe por los vecinos que se fue a vivir con unos parientes lejanos, en otro estado. Después se mudó a la capital, consiguió un trabajo, hasta se casó. Espero que haya cambiado, que se haya convertido en una mejor persona, pero eso ya no me concierne. Hoy vivo mi vida. Tengo amigas, participo en un grupo de artesanía de la iglesia, hago caminatas por la mañana, recibo visitas, viajo para ver a parientes, veo las películas que quiero ver. Soy dueña de mi propia vida por primera vez en años. A veces me preguntan si lo extraño, si me arrepiento de lo que hice. La respuesta es simple. No extraño a quien me maltrataba. Extraño al hijo que podría haber sido, al hijo que imaginé que estaba criando. Pero ese hijo nunca existió realmente. Aprendí que el amor de madre no significa aceptar cualquier cosa. Aprendí que proteger a un hijo a veces significa establecer límites. Aprendí que no estamos obligadas a soportar maltratos solo porque vienen de alguien que amamos. Hoy, cuando veo a otras madres pasando por situaciones similares, siempre les doy el mismo consejo. No lo acepten. No importa quién sea, no importa el parentesco, no importa el amor que sientan. Nadie tiene derecho a maltratarlas. Ustedes son valiosas, son importantes, merecen respeto y dignidad. No dejen que nadie las convenza de lo contrario. Y para ustedes que llegaron hasta aquí, que escucharon mi historia hasta el final, muchas gracias. No saben lo importante que es para mí poder compartir esto, poder mostrar que es posible salir adelante, incluso cuando parece imposible. Hoy, 5 años después, cuando me despierto por la mañana y veo el sol entrando por la ventana de mi habitación, siento una paz que no conocía desde hacía décadas. Es la paz de quien ya no necesita caminar de puntillas dentro de su propia casa, de quien ya no necesita medir cada palabra para no irritar a nadie. Mi rutina cambió completamente. Me despierto cuando quiero.
Tomo mi café viendo las noticias en el volumen que me agrada. Elijo la ropa que voy a vestir sin que nadie se queje de que está fea o inapropiada. Son pequeñas cosas, pero que hacen toda la diferencia cuando has pasado años siendo controlada. Redescubrí placeres que había olvidado. Volví a cocinar por placer, no por obligación. Hago esos dulces que adoraba hacer cuando era joven. Flan de leche condensada, pan de elote, cocadas. Cuando termino, los comparto con las vecinas que siempre me elogian y me piden las recetas. Doña Marlene, mi vecina de 62 años, se convirtió en una de mis mejores amigas. Me contó que durante todos esos años en que Fabián me aisló, me echaba de menos, quería visitarme, pero notaba que yo siempre encontraba excusas para no recibir visitas. Yo sabía que algo andaba mal, Ingrid, me dijo un día, tomando café en mi cocina. Habías cambiado. Te habías vuelto más callada, más triste, pero nunca imaginé que fuera tan grave. Hoy nos visitamos casi todos los días. Ella viene a desayunar conmigo, yo voy a comer a su casa. Hablamos de todo, los hijos, los nietos, las telenovelas, los chismes del vecindario. Es una amistad verdadera, de esas que nos hacen sentir vivas. También volví a asistir a la iglesia. Durante los años en que Fabián me controlaba, raramente podía ir a misa. Él siempre encontraba una excusa, que tenía que quedarme en casa cocinando, que no se sentía bien y me necesitaba, que el domingo era día de descanso y debería quedarme quieta. En realidad, no le gustaba que saliera porque sabía que en la iglesia encontraría personas que me tratarían con cariño, que me harían recordar que merecía respeto. Prefería mantenerme aislada solo con él, donde podía controlar cada aspecto de mi vida. Hoy soy una de las asistentes más asiduas de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Participo en el grupo de oración. Ayudo a organizar los bazares. Cuido las flores del altar. El padre Martínez, que llegó a la parroquia hace 2 años, siempre me saluda con una sonrisa y me pregunta cómo estoy. Doña Ingrid, usted está más alegre cada domingo que pasa, me dijo el otro día. Es bonito ver esa transformación. Él no conoce mi historia completa, pero percibe que algo cambió en mí. Es que cuando uno se libera de una situación opresiva, eso se refleja en nuestro rostro, en nuestra manera de caminar, en nuestra sonrisa. Una de las cosas de las que más me enorgullezco es haber vuelto a estudiar. Sí, a los 65 años volví a estudiar. Me inscribí en un curso de alfabetización para adultos que el municipio ofrece 3 veces por semana. No es que no supiera leer y escribir, pero mi educación fue muy básica y siempre quise aprender más. En la clase, somos 10 personas con edades entre 40 y 70 años. Está don Antonio, que trabajó toda su vida en el campo y nunca tuvo oportunidad de estudiar. Está doña Rosa, que crió a 6 hijos y ahora quiere realizar el sueño de leer libros. Está Juan, que perdió a su esposa y decidió que era hora de hacer cosas que siempre había pospuesto. Nuestra maestra, Ana Paula, es una joven de 25 años, llena de paciencia y cariño. Siempre dice que aprende más de nosotros que nosotros de ella, porque traemos experiencias de vida que enriquecen las clases. Doña Ingrid, usted tiene una facilidad increíble para aprender, me dijo en la última clase. Debería considerar hacer la preparatoria para adultos. Estoy pensando seriamente en esa posibilidad. ¿Quién sabe si a los 65 años puedo finalmente tener el diploma que siempre soñé? Mi difunto Romildo estaría orgulloso. Él siempre decía que yo era inteligente, que solo necesitaba oportunidad. También redescubrí el placer de cuidar plantas. Mi patio se convirtió en un jardín. Tengo rosas, claveles, lirios, un árbol de mango que está empezando a dar frutos. Me despierto temprano para regar todo. Converso con las plantas como si fueran mis amigas. Doña Sebastiana, quien me orientó sobre mis derechos en aquella época difícil, siempre pasa por aquí para ver cómo estoy. Se jubiló del juzgado, pero sigue ayudando a mujeres que pasan por situaciones de violencia doméstica. Ingrid, tu historia debería ser contada, me dijo el otro día admirando mis arriates. Podría ayudar a otras mujeres a encontrar valor. Por eso decidí compartir mi experiencia. No es fácil revivir estos recuerdos, pero si puedo ayudar a una mujer a no aceptar maltratos, vale la pena. También tengo mis pequeños lujos. Compro revistas de recetas.
Veo las películas que quiero ver, duermo y me despierto a la hora que quiero. Puedo gastar mi dinero en lo que me hace feliz. Un labial nuevo, un pastel en la panadería, un regalo para alguna amiga. En mi último cumpleaños, cumplí 65 años. Por primera vez en décadas, pude celebrar como quería. Invité a mis amigas de la iglesia, hice una comida especial, recibí regalos, risas, abrazos. Fue un día perfecto. Recordé cómo eran mis cumpleaños cuando Fabián vivía aquí. Nunca recordaba la fecha, nunca me felicitaba, nunca se preocupaba por hacer el día especial. Yo cocinaba para él normalmente, lavaba su ropa normalmente, recibía el mismo trato frío de siempre. Hoy me doy cuenta de que no eran solo los maltratos evidentes los que me lastimaban. Era también la falta de cariño, la ausencia de reconocimiento, la sensación de que yo no importaba para nadie. Eran años de invisibilidad dentro de mi propia casa. A veces, caminando por el pueblo, encuentro personas que me conocen desde joven. Siempre hacen el mismo comentario. Doña Ingrid, usted está diferente, más alegre, más bonita. Es verdad, cuando nos liberamos de un peso que cargábamos, eso se refleja hasta en nuestra apariencia. No guardo rencor hacia Fabián. Guardo tristeza por la oportunidad perdida, por la relación que podríamos haber tenido, pero no guardo odio. El odio es un sentimiento que consume a quien lo siente, no a quien es odiado. Prefiero usar mi energía para construir una vida mejor. Supe por una vecina que se casó y tuvo una hija. Espero que sea un mejor padre de lo que fue como hijo. Espero que trate a su esposa con respeto, que no repita conmigo los errores que cometió. Espero que haya aprendido algo de todo lo que pasó, pero eso ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad ahora es conmigo misma, con mi felicidad, con mi paz, y puedo decir con toda certeza que finalmente encontré esas cosas. Si esta historia les tocó de alguna manera, por favor, dejen un me gusta en este video y suscríbanse a nuestro canal Memorias de las Abuelas. Sus me gusta y suscripciones me dan fuerza para seguir compartiendo estos recuerdos, para mostrar que no estamos solas en nuestras luchas. Porque la vida nos enseña que siempre hay una salida, siempre hay una forma de volver a empezar. A veces viene disfrazada de valentía, a veces de dignidad, a veces de amor propio, pero siempre viene. Aquel domingo de agosto, no solo expulsé a mi hijo de casa, recuperé mi vida, mi dignidad, mi paz. Y hoy, 5 años después, puedo decir con certeza, fue la mejor decisión que jamás tomé. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia.